con cada uno de ustedes y compartir una palabra del reino en esta hora. Su hermano evangelista Claudio Milanés, siervo de Jesucristo. Me congrego en la iglesia Cristo Roca de Santidad Pentecostal, mi pastor Julio Núñez Meret. De inmediato quiero leer la palabra de Dios. Tenemos un tema muy importante en esta hora y yo quiero leer la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo número 32. Por ser la bendita y poderosa palabra de Dios, será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible que pasase de él aquella hora. Y decía: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso haga. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te doy gloria y te doy honra, Jehová Dios de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra. Bendice, sana, salva, edifica, Dios mío, reconcilia contigo a los que se han apartado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero ministrar en este momento bajo el tema: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Gloria al nombre del Señor. Qué palabra más dura, qué palabra, qué sentimientos cargan estas palabras de parte de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, pensamos en el ser, en el Dios que se hizo carne para bendecir a la humanidad. La Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a los corintios que Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer al mundo, siendo un Dios que recibe adoración, siendo un Dios que recibe gloria y honra. Nació, lugar no se encontró para él en el día de su nacimiento, le pusieron en un pesebre. Amén. Fue carpintero durante largo tiempo de su vida con José, su padrastro, padre de crianza. Gloria al nombre del Señor. Y a los 30 años Jesús comenzó su ministerio según el libro de Lucas capítulo 4. Sus primeras palabras, la Biblia dice que fueron: arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al nombre del Señor. Y Jesús tuvo un ministerio aproximadamente de unos 3 años en su mayor expresión, desde el día que fue bautizado y desde el momento mismo que Juan fue encarcelado. Gloria al nombre del Señor. Aproximadamente 3 años de gloria. Decimos esto porque Jesús fue a 3 Pascuas. La última en él fue el Cordero Pascual. Y durante 3 años Jesús bendijo a la nación de Israel. Samaritanos recibieron bendición de él, gentiles, gente enferma, viudas fueron consoladas, niños fueron resucitados, leprosos fueron limpiados, y un sinnúmero de gente fueron alimentadas y recibieron la bendición de Dios. Y escuchábamos palabras durante el ministerio de Jesús, como allá en Naín, en el capítulo 7 del libro de Lucas, donde Dios hace un milagro y el pueblo dice: asombrado, Dios ha visitado a su pueblo y nos ha levantado un poderoso profeta. La gente se maravillaba durante su ministerio de tal manera que decía: nunca un hombre ha hablado como este. Nicodemo también le dijo a Jesús: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque la cosa que tú haces no la puede hacer el hombre si no está Dios con él, etc. Y durante todo este proceso, Jesús vino a traer las buenas nuevas del reino de los cielos, a anunciarle la salvación, a anunciarle lo que Dios le había dicho desde el momento mismo que por primera vez leyó públicamente en la sinagoga de los judíos. Sus palabras fueron: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los heridos de corazón, a poner en libertad a los presos y a pregonar el año de la buena voluntad del Señor.
Pero Jesús sabía lo que había venido. Le había dicho a los apóstoles: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea muerto, pero que resucite de entre los muertos al tercer día, para que se predique en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. En la última Pascua de la cual Jesús cenó, también fue el Cordero Pascual. La Biblia dice que Jesús, en el capítulo número 26 y 27 ya del libro de Mateo, la Biblia dice que los apóstoles le preguntan al maestro diciendo: Maestro, ¿dónde quiere que preparemos la cena? Y la Biblia dice que Jesús le dice: id a cierto hombre y dile, el maestro dice dónde está el lugar que ha de cenar con sus apóstoles. Dice que le mostraron el lugar y subieron al aposento alto. Y dice la Biblia que allí se sentó y cenaba con sus discípulos. Dice que tomó pan y le dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice que también tomó vino y le dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. También lavó los pies según el libro de Juan capítulo 13. Y dice la Biblia que después que hubo lavado los pies de los discípulos y enjugado, dice que se ciñó el manto y regresó a la mesa. Y le dijo: vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, os he lavado los pies, cuánto más deberos lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. A eso vino Cristo, a dar ejemplo, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero él le había dicho ya que el que le entregaba cenaba con él a la mesa. Alabado sea el nombre del Señor. Los apóstoles le preguntaron: Maestro, ¿quién es el que te entrega? Y Jesús le dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me entrega. Y la Biblia dice que cuando Judas tomó del pan y comió y bebió, dice que el diablo entró en su corazón. Jesús le dijo: amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que salió de aquel lugar. Jesús le dice a los discípulos más adelante: vámonos, porque el príncipe de este mundo viene y ningún lugar tiene él conmigo. Gloria al nombre del Señor. Y ahí es donde van al torrente de Cedrón, allá que el huerto que estaba junto al torrente de Cedrón, que era el huerto del Getsemaní. Y Jesús comenzó a orar y dice una palabra muy fuerte. Yo pensaba en este mensaje, hermano, y me conmovía. Aleluya. Jesús le dice a los discípulos allí: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Gloria al nombre del Señor. Las últimas 16 y 15 horas de Jesús fueron horas críticas, fueron horas difíciles, pero Jesús dijo: para esto yo he venido al mundo. Gloria al nombre del Señor. El mismo Juan, en el bautismo del Señor y Salvador Jesucristo, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era quien yo decía que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía a él, mas él viene a mí para que sea manifestado a Israel. Porque yo a la verdad os bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, porque él trae su palo en su mano, echará el trigo en el granero y la paja en el fuego que nunca se apagará. Pero se acabó el ministerio de Jesús, se acabó llevar las buenas nuevas de salvación. La hora de la muerte había llegado. Gloria al nombre del Señor. Jesús sabe que en las próximas horas, en los próximos momentos, va a tener que pasar un proceso demasiado grande. Gloria al nombre del Señor. Un sufrimiento, una humillación demasiado elevado. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice que cuando Cristo está allí en el huerto de Getsemaní, dice que se conmovió y se entristeció en espíritu y dijo: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. El que repartió alegría y gozo al pueblo. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y halló durmiendo y le dijo a Simón Pedro: duerme, no has podido velar una hora. Alabado sea el nombre del Señor, etcétera. Y la tercera vez, la Biblia dice que Jesús le dice a la tercera vez y le dijo: dormí ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él, vino uno, Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y con palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle.
gloria al nombre del Señor para siempre, y llevadle con seguridad. Y allí Jesús dice una palabra, gloria al nombre del Señor para siempre. Ustedes han venido a mí como el que viene contra un ladrón con palo y con espada. Y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, yo soy. Y dice la Biblia que Judas le había dado señal. Y la señal era darle un beso. Le dijo a los principales, al que yo besare, ese es, prendele con seguridad. Es decir, no estoy equivocado. Y la Biblia dice que Judas fue a aquel lugar, al huerto del Getsemaní, porque conocía ese lugar, porque muchas veces había orado Jesús en aquel huerto. Gloria al nombre del Señor. Judas se acerca y le besa. Jesús le dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Amigo, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Lo que significaba. Allí se cumplió la palabra de Dios en Judas cuando vendió al maestro por 30 piezas de plata, donde la Biblia dice que pusieron precio al maestro por 30 piezas de plata y con ella compraron el campo del alfarero. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aquella noche prendieron a Jesús, se lo llevaron al petróleo. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia que comenzaron a golpearle, comenzaron a estrujarle, le daban cañazos y puñetazos, gloria al nombre del Señor, y se mofaban de él, gloria al nombre del Señor para siempre. Dice la palabra de Dios que desde aquella noche los principales religiosos, fariseos, Anás y Caifás, buscaban palabra para juzgar al maestro, buscaban palabra con qué acusarle delante de los gobernadores y delante del pueblo. Y la Biblia dice que no lograban ponerse de acuerdo porque ningún testimonio era fiable, gloria al nombre del Señor, ni confiable. Entonces dice la Biblia que Anás, porque fue a la casa del primero que lo llevaron allá donde Anás, gloria al nombre del Señor, o al lugar donde estaba Anás, que era suegro de Caifás. La Biblia dice que le pregunta, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el bendito? Y él le dijo, tú lo has dicho. Yo soy el Cristo. Y dice la Biblia que Cristo le dio una respuesta a Anás, que a los que estaban con él no le gustaron y lo abofetearon diciendo, gloria al nombre del Señor, al sumo sacerdote no se le habla así. Jesús le dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? ¿He dicho yo algo incorrecto? Gloria al nombre del Señor. Desde aquella noche comenzaron a golpear al maestro, a injuriarle, a burlarse de él. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, Jesús decir mi alma está muy angustiada hasta la muerte no es algo sencillo. Es la expresión más sincera que Jesús puede decir en aquella hora. Saber que el pueblo que él había bendecido, que a la gente que le había multiplicado sus panes, resucitado sus hijos, consolado sus viudas, sanado sus enfermos e enseñado a su pueblo, entonces le golpean y le injurian. Injurian a aquel que la Biblia dice que no fue hallada maldad en su boca. Se burlan de él. Lo buscan como el que buscan a un delincuente a carta blanca. Desmoralizaron al maestro. Lo tiraron por el suelo, para que se cumpla la palabra del profeta Isaías cuando dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay en él hermosura ni parecer, mas le veremos para que le deseemos. Despreciado ver entre los hombres, varón de dolores, y no le estimamos. Y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros también curados. Aquella noche había llegado para Jesús, de ser abatido, de ser herido, de ser menospreciado. Gloria al nombre del Señor para siempre. Le tomaron preso, le encadenaron como un delincuente, aún sin encontrar defecto contra él. Diría yo que esa es la mayor evidencia de la injusticia humana.
en un sentimiento humano. Cuando vienen a tomar al maestro, Pedro le dice: Señor, aquí tenemos arma para defenderte. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque yo voy según lo que está escrito. Jesús sabía que para eso había nacido y para eso había venido al mundo. Pero no era algo sencillo. Por eso mientras oraba, la Biblia dice que su sudor era como gota de sangre. Y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso decía: Padre, glorifica a tu Hijo al lado tuyo con aquella gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia que desde el cielo se escuchó una voz que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En el capítulo 17 y 18, en el principio, escuchamos la oración más bonita de Jesús. El mensaje más lindo es el mensaje del monte, la oración más bonita allá en Juan, cuando le dicen: Padre, yo les he dado tu palabra, lo que tú me diste del mundo, y ellos la han recibido. Ellos han recibido tu gloria. Ellos te han amado como tú y yo también lo hemos amado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús le dice una palabra a los discípulos: donde yo voy ahora ustedes no pueden ir, mas me seguirás después. Jesús sabía que la hora de la muerte había llegado. Finalmente tomaron al maestro, gloria al nombre del Señor, lo encarcelaron. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y dice la Biblia que lo trajeron a Poncio Pilato, que era gobernador de Judea. Y dice la Escritura: así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura, porque Jesús dijo ser el rey de los judíos. Y como dijo ser el rey de los judíos realmente prometido a David y a Salomón, se burlaron de él. Le pusieron una corona de espina y lo vistieron con un manto de púrpura y se lo trajeron como el que trae un payaso desmoralizado. He aquí vuestro rey. Satanás tal vez se estaba burlando. Los fariseos, los principales líderes religiosos estaban contentos por la burla tan grande contra el maestro. Y dice la Biblia que entonces salió Pilato otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún mal he hallado en él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron dando voces: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad vosotros y crucificarle, porque yo no he hallado delito en él. Y los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Hermanos, qué duro fue para Jesús escuchar a los de su propio pueblo, sin justificación, sin causa, sin razón, decir: crucifícale, crucifícale al que le hizo tanto bien al pueblo, al que vino a vendar el corazón de los oprimidos, al que vino a poner libertad a los presos, al que vino a pregonar el año de la buena voluntad del Señor. Pero por envidia lo vendieron. En cierto momento dijeron: miren cómo el mundo se va detrás de él, no vamos a hacer nada, porque la fama de Jesús se difundía. Ellos no entendían que Jesús no era cualquier cosa, que Jesús es la luz del mundo y era la luz del mundo. No sabía que Dios había caminado entre ellos. Le menospreciaron. No sabía que era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que estaba delante de ellos. Por eso ellos le preguntaron al maestro diciendo: ¿eres tú el bendito? ¿Eres tú el Cristo? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mas aún con decírselo lo menospreciaron. Con hacer las señales que el Cristo debía hacer lo menospreciaron. Como dice el profeta Isaías:
Nosotros le tuvimos como abatido, como herido de Dios, menospreciado entre los hombres, varón de dolores. Pero todo ese sufrimiento y todo ese dolor estaba siendo cargado en el corazón de Jesús por amor a la humanidad. Jesús le dijo a los discípulos: yo pongo mi vida por ustedes, nadie me la quita, sino que la pongo y la vuelvo a tomar. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las llamo por su nombre, las tengo en mi mano, le doy vida eterna y nadie las va a arrebatar jamás. Pero también qué sentimientos había en el corazón de los discípulos. Ver a su maestro desfigurado. Tomaron al maestro y le azotaron fuertemente con aquel látigo romano, hermano. Desfiguraron su piel, su costado. Le pusieron una corona de espinas. Le pusieron un manto de púrpura y desde aquella noche golpe y golpe contra el maestro. Le decían: profetízanos, he aquí el rey de los judíos. Se burlaban de él y no sabía que Cristo vino para redimir a sus propios verdugos. Tomaron su cruz y se la hicieron cargar hasta el Gólgota. Hermano, me imagino yo el cuerpo de Jesús lacerado por todos los golpes. Me imagino que escalofrío pasaban por el cuerpo de Jesús. Dolor, calambres, todo eso por amor. Callado, como dice la Escritura, como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por eso Pilato le dijo: a mí tú no me hablas. Tú no sabes que yo tengo poder para crucificarte y poder para ponerte en libertad. Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuese dada del Padre. Por lo demás, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Pero mientras iba en el camino, Jesús se cansó y apareció un hombre llamado Simón de Cirene, que ayudó al Señor a llevar aquella cruz. Cuando llegaron al Gólgota, la Biblia dice, allá al Calvario, que lo crucificaron. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y cuando lo crucificaron, dice la Biblia que pusieron dos ladrones crucificados al lado de él, uno a la derecha y uno a la izquierda. Porque es una desmoralización por envidia. El que pasaba por ahí, que quizás no conociera a Jesús, pudiese pensar: algo malo hizo, es un delincuente. Por eso la Biblia dice que su muerte fue con los pobres, pero que su sepultura fue con los ricos, y su generación, ¿quién la contará? Entre ladrones lo crucificaron, la peor crucifixión. Y dice la Biblia, y muchos de los judíos, alabado sea el nombre del Señor, leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito, escrito está. Y dice la palabra del Señor que allí va a acontecer algo tremendo. La Biblia dice que los soldados que crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y dice la Biblia que dijeron: vengan, echamos suerte. No la rompieron para echar suerte, para que se cumpla la palabra que decía: sobre mi vestidura echaron suerte. La Biblia dice que los que pasaban por allí, que veían al maestro, decían: ea, ea al alma de él. A otro salva, a él mismo no se puede salvar. El ladrón que está ahí le dice: si eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz y bájanos a nosotros. Los que pasaban por ahí meneaban la cabeza y se burlaban de él. Cuántos sentimientos pasaban por el corazón de Jesús. Desde aquella cruz allá arriba, desde aquel monte, ver a la gente que bendijo, burlarse de él desde allá arriba. Cuánto dolor, quizás también vergüenza.
qué injusticia más grande, qué dolor más grande. Jesús en aquel momento, con aquel dolor, con aquel sufrimiento, el que está sufriendo, el que está dolorido, el que tiene una herida, quiere consuelo, hermano, quiere curación. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No gente que se burle de Él, no gente que le mofe. Pero Jesús estaba llevando allí la obra de redención más grande, el sacrificio más grande que se ha hecho en la humanidad. Porque Duarte se sacrificó por la República Dominicana, George Washington por los Estados Unidos, y los grandes héroes y padres de la patria por sus países se han sacrificado. Pero Cristo ha sido el único que se sacrificó por el mundo entero, por los árabes, por los chinos, por los dominicanos, por los europeos, por toda la humanidad. Como Él le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús había sido levantado y la hora había llegado. Crucificado en el Calvario, escuchaba las palabras del pueblo: confía en Dios, líbrele Dios, si verdaderamente era su Hijo. Y Jesús dice una palabra allí que me conmueve mucho. Desde la hora sexta hasta la hora novena, dolor en su mayor expresión había en el cuerpo de Jesús. Y allí es donde se escucha la palabra que Jesús dice: Elí, Elí, lama sabacthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gente dice que Jesús se sintió solo. No, Jesús no se sintió solo. Jesús sintió en Él toda la culpa, todo el dolor, todo el peso que sobre sus hombros y sobre su cuerpo estaba llevando. Gloria al nombre del Señor. Pero es como si el padre que ve al hijo de tanto dolor y sufrimiento voltea la cara para no mirar a su hijo. Me recuerda en la historia dominicana cuando el general Pedro Santana, presidente de la República, asesinó a aquel hombre llamado, gloria al nombre del Señor, el que le decían el Búa, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dice que trajo a su hijo para también asesinarlo junto a su padre. Y dice la historia que cuando lo iban a asesinar pidió la palabra y le dijo al general Santana, gloria al nombre del Señor: Señor, quiero algo. Quiero que mates primero a mi hijo para que no vea la muerte tan despreciada de su padre. Y así pasó. Así pasó en el Calvario. En un término simbólico, el padre no quería mirar a su hijo menospreciado, herido, abatido en aquella cruz. Y ahí es donde Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pueblo decía: a Elías clama. Esperemos a ver si viene Elías, porque ellos le esperaban a Elías, si viene y le libra. Pero Jesús estaba cumpliendo la palabra de un sentimiento que el salmista David había transmitido cientos de años antes. Salmo 22:1, donde el salmista decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación y de la palabra de mi boca? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, dice el Señor, gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, que en él se complacía. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Se sintió solo, nadie con él. Se cumplió la palabra donde decía: hiere al pastor y serán dispersas las ovejas.
Hermanos, esa última noche de Jesús, esas últimas horas de Jesús fueron muy fuertes. El precio que Jesús pagó fue demasiado elevado. Por eso la Escritura dice: ay de aquel que tenga por poco, por inmunda la sangre del Cordero. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida. La muerte de Jesús es la vida del mundo. Aleluya. Para que el mundo viviera, Él entregó su vida apreciada. Entregó lo mejor de Él. Descendió de su trono, se hizo carne, habitó entre los hombres. La Biblia dice: vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aceptó ser escupido, aceptó ser menospreciado, aceptó ser abatidos por hombres envidiosos, malos y perversos, que salieron a Él como el que sale contra un ladrón. Y todo eso por amor. Por amor, gloria al nombre del Señor. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, Jesús lo hizo por amor. Lo hizo por nosotros. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos de Jesús, si siendo enemigos de Dios, en esa enemistad fuimos reconciliados con Dios, cuánto más estando reconciliados con Él seremos salvos por Él de la ira. En Cristo hay salvación. Cristo sufrió entre las tinieblas allí desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, clamando: Elí, Elí, lama sabactami. Dios mío, también Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mujer, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, perdónalo, que no saben lo que hacen. Cuando dijo: tengo sed, en vez de agua le dieron vinagre con miel y no la quiso tomar. Cuando le golpearon las piernas aquellos dos ladrones que se acercaron a Jesús para golpearlo, dice que ya parecía que estaba muerto y no lo golpearon para que se cumpla la escritura que decía: ninguno de sus huesos fue roto. Pero tomaron una lanza de manera más despiadada y atravesaron el costado del maestro. Y la Biblia dice que en ese momento botó sangre y agua. Estaba a punto, según dicen los médicos, de darle un infarto. Yo me imagino cómo Jesús se doblaba en aquella cruz, cuando su cuerpo se pegaba contra el madero, su carne descubierta, las heridas, sin médico, sin bálsamo, sin nadie que le cure, una corona de espinas sobre su cabeza, atravesado con una lanza, lacerado su cuerpo, colgado en una cruz sobre sus manos y sobre sus pies, clavado, clavos en sus manos. Dolor, cuánto dolor había en el corazón de Jesús en aquella hora. Era Dios, pero también era hombre. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Hermano, ese precio fue demasiado grande. Por eso en el único lugar que el hombre puede encontrar salvación se llama en Cristo Jesús. La Biblia dice que en su sangre tenemos redención, el perdón de los pecados y la vida eterna. Con sangre fuimos comprados. La Biblia dice: de balde fuisteis vendido, a precio de sangre seréis comprada. La sangre más pura, más grata, más linda, más hermosa. Porque todos pecaron desde Adán hasta estos días. Pero el que crucificaron nunca pecó. Nunca se halló maldad en su boca. Injustamente le crucificaron. Amados amigos, esto no es cuento, no es utopía. Jesús vivió hace 2000 años. Su testimonio está vivo por el mundo entero. Su obra vive, es real, es verdadero. Su mensaje ha alcanzado a millones de gente a través de los tiempos. Hombres y mujeres han entregado su vida, así como Cristo la entregó por nosotros.
porque han creído a ese mensaje, porque ese mensaje cambió su vida. Porque si la muerte de Jesús fue grande, mayor fue su resurrección. Y alguien dijo que Jesús murió como mueren todos los hombres. Pedro murió como él, gloria al nombre del Señor. Bartolomé también. Muchos hombres a través de la historia han muerto por una causa, pero ninguno por la causa de Jesús. Y por eso dice la palabra que Cristo murió como todo, pero resucitó como ninguno. La Biblia dice que el primer día de la semana, las mujeres, María Magdalena y María también, vino a la tumba de Jesús. Y dice que cuando llegaron al sepulcro encontraron removida la piedra. Y dice que descendió un ángel y le dijo: mujeres de Jerusalén, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado, como lo ha dicho, y va rumbo a Jerusalén. Pero más temprano la Biblia dice que María Magdalena se encontró con él, le dijo: Raboni. Y cuando le iba a tocar, Jesús le dijo: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Pero la Biblia dice en el Evangelio de Marcos capítulo 16 que finalmente Jesús se le apareció a las 12 allá en el monte de los olivos y le dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, que es el mismo mensaje de Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué mensaje? No pasó la venganza por el corazón de Jesús cuando resucitó. Cuando toda potestad le había sido dada, no buscó venganza contra su verdugo. No buscó venganza contra Judas. No buscó venganza contra Anás, contra Caifás, contra Herodes, contra Poncio Pilato, contra los que lo golpearon, contra los que mofaban de él, contra los que le decían ea, ea, contra los que decían Elías claman, contra los que decían Dios le ha abandonado. No buscó venganza. Le dijo: vayan y predíquenle mi evangelio. Vayan y predíquenle la buena nueva de salvación, porque el evangelio es salvación para los que están en tiniebla. El evangelio es vida para los que están muertos, libertad para los que están cautivos. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio es salvación. El evangelio es vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Donde quiera que vamos, donde quiera que llevamos el evangelio, estamos llevando la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo representa redención y vida eterna. El evangelio de Cristo, la cruz de Cristo representa reconciliación. En aquella hora cuando Jesús estaba allí clamando, cuando estaba sufriendo, la Biblia dice que estaba reconciliando el mundo consigo mismo. Tinieblas había sobre toda la tierra. El velo del templo se rasgó, las piedras se rompieron, los cuerpos de santos hombres que dormían resucitaron, se quedaron en los sepulcros hasta la resurrección de él. ¡Qué grande fue! ¡Aleluya! La gente no entendía lo que estaba pasando en aquella hora. El apóstol Pablo dice: anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a la potestad dice la Biblia que los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Cristo venció a la muerte, Cristo venció el pecado. Gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Nadie se había atrevido a desafiar la muerte, pero Cristo le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Su olvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro no lo pudo detener. Cuando llegó el tercer día, Cristo se levantó triunfante, aleluya. Cristo se levantó victorioso. Apareció a los 12, apareció a las mujeres y a más de 500 durante 40 días le estuvo enseñando la palabra de Dios y hablándole acerca del reino. Gloria al nombre del Señor para siempre. Esto no es un cuento, este es real. Este es el sacrificio más grande que se ha hecho, la obra más grande que se ha hecho en todos los tiempos. Es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para rescatarnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna en Él.
Oh, mi alma te alaba. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por ese sacrificio tan grande que hiciste. Gracias por ese dolor, Dios mío, que aguantaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por haberte hecho carne, por haber dejado, Dios mío, que te menospreciaran. Gracias por eso, Señor. Gracias por cada golpe que aguantaste por mí en aquella noche, en aquellas horas cruciales de tu muerte. Gracias por mí, Dios mío, aguantar el oprobio. Gracias, Señor. Gracias por cada amigo, cada hermano, Dios mío, que ha aceptado tu llamado. Amigo, Cristo te ama. Por cada amigo, por cada hermano en ti, Señor, que tú lo has lavado con su sangre. Gracias por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que los bendiga, que los guarden. Amigo, el sacrificio de Cristo es para vida eterna. Los que son lavados en su sangre son llamados santos, son llamados hijos de Dios, son llamados hijos del Altísimo, son llamados miembros de la familia de Dios. Acepte ese sacrificio en esta tarde. Acepte ese sacrificio, que hay perdón y remisión de los pecados en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por todo lo que han escuchado este mensaje. Te pido que lo bendiga y que lo guarde para la gloria y la honra absoluta de tu nombre, Padre. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque en ti tenemos redención, el perdón de los pecados. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por lavarme en tu sangre, por perdonarme, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por darme vida eterna, que a pesar de ser malo, que a pesar de no ser digno, me hiciste digno. Y tu gracia, Señor, me vistió. Tu gracia me alcanzó en el nombre poderoso de Jesús. Tu gracia me alcanzó, tu gracia me perdonó. Y gracias, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Dios del cielo, Cordero de Dios inmolado. Gracias, Señor, porque nada más grande que eso puede ni ha podido llegar a mi vida. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, amados amigos, que Dios le guarde, que la paz del Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Recuérdese darle like a este video para que pueda llegar más lejos, para que así YouTube lo recomiende y Facebook. Suscríbase al canal para que le lleguen los mensajes. Que la paz del Señor y del Salvador Jesucristo los bendiga y les guarde. Hasta aquí mi oportunidad. Su hermano evangelista Claudio Milanés, siervo del Señor Jesucristo, mi pastor Julio Núñez Merete. Me congrego en la iglesia Cristo Roca de Santidad Pentecostal, calle Pompeya, esquina Arezzo, urbanización Italia, Santo Domingo Este. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta una próxima oportunidad. Aleluya, qué bueno es Dios.